Abra conmigo su Biblia. Génesis, capítulo 22. Cuando lo tenga me dice amén. Génesis capítulo 22 es una historia muy conocida, muy predicada, pero le quiero sacar unas lecciones. Por lo regular siempre se habla de la fe en esta predicación o en este pasaje, pero yo le quiero hablar de algo más que la fe, algo más que la fe. El proceso cuando la fe es puesta a prueba. Es algo muy duro. Y he titulado este sermón Entrevista con un carnicero. Ya usted va a ver por qué. Vamos a leer Génesis 22 del 1 en adelante. La palabra del Señor la leemos como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Oramos al Señor. Padre, gracias en esta mañana. Bendice tu palabra, Señor. Bendice nuestras mentes, bendice nuestros corazones, bendice mis labios para poder hablar palabra que pueda ser una palabra fresca, una palabra que nos haga reflexionar, una palabra que nos haga comprometernos más con el Dios de los cielos. Perdona nuestros pecados, Señor, en tu nombre oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Hoy, en estos últimos días, no sé si usted lee las noticias o ve las noticias por televisión, están entrevistando a un montón de gente, están entrevistando a los alcaldes, entrevistan a los diputados y les hacen preguntas bien capciosas, les hacen preguntas a veces de doble sentido, con el afán de dañar muchas veces o de ponerlo como comúnmente se dice, ¿verdad? Lo tienen encuchado ya cuando usted ya no sabe qué responder, cuando sabe que ya la regó. Entonces yo no sé, estaba pensando en esto de las entrevistas y decía yo: ¿qué preguntas le podría hacer yo a Abraham después de leer este pasaje? ¿Qué preguntas como entrevistador, qué preguntas podría hacerle yo a Abraham? ¿Cuáles serían las respuestas de él con esto que él vivió? ¿Cuál fue su experiencia? ¿No? Si a mí me permitieran entrevistar a una persona del Antiguo Testamento, yo creo que fuera Abraham. Abraham, déjeme contarle que fue una persona llamada por Dios. Abraham, Dios lo llama. Y ojo, Abraham, Dios no lo llama porque era bueno, ni porque era un gran adorador, ni porque pasaba en la iglesia. Abraham era idólatra. Abraham no era una persona buena, así como estábamos viendo una película el día jueves acerca del rapto, que la queremos pasar aquí en la iglesia, muy buena película. Claro, tiene sus diferencias bíblicas, pero la enseñanza que deja es muy interesante. Y llega una persona y le dice al pastor, porque el pastor se queda. Ha de ser del Taber, dije yo. El pastor se queda en el rapto. Y cuando llega esta persona y le dice: ¿y Dios por qué hace todo esto? O sea que Dios se lleva a las personas buenas y a las malas las manda al infierno. Dios se lleva a los buenos. Y el pastor le dice: no, Dios no se lleva a los buenos, Dios se lleva a los que han creído.
Interesante. Porque Dios no anda buscando su bondad, anda buscando su corazón. Porque ¿cuántos son buenos aquí? El primero que me levante la mano es el peor de todos. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, cuando Dios escoge a Abraham, Abraham no era bueno, Abraham era idólatra. Ay, Abraham era muy obediente, mentira. Vaya conmigo, Génesis 12, más atrasito, no vaya a perder. Génesis 12. Ay, es que Abraham salió de su tierra y de su... Eso es lo que nos han predicado por muchas veces. Nos han predicado que Abraham recibió la voz de Dios y que Abraham fue obediente y salió de su casa. Mentira. Mira lo que le voy a explicar. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Eso fue lo que Dios había dicho anteriormente a Abraham. ¿Y sabe por qué se fue Abraham de su tierra? Mire lo que dice versículo 11:31, capítulo 11:31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. ¿Quién sacó a quién? ¿Será que Abraham decidió llevarse al papá? No, el papá de Abraham lo sacó a él. Ahí dice, tomó Taré, Taré era el papá de Abraham. Tomó Taré a Abraham y se lo llevó a tierra de Harán. No fue Abraham el que sacó a su padre. ¿Dónde está la obediencia? Pero como ya estaban en tierra de Harán, viene Dios y le dice, bueno, de todos modos ya estás aquí, ya te viniste, yo te voy a bendecir, te voy a hacer tierra grande, te voy a hacer descendencia, te voy a dar un montón de bendiciones. Eso dice Génesis 12, 2, mire lo que dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendicen. Mire cuántas promesas le hace a Abraham. ¿Cuántos pudieran vivir por esas promesas? Y fíjese que Abraham, el gran padre de la fe, ojo, el gran padre de la fe, cuando hubo hambre en tierra de Canaán, se fue para Egipto. Y Dios se lo había prometido directamente a él. Dios le había dicho: no, hombre, Abraham, no te preocupes, yo te voy a bendecir, te voy a hacer una nación grande, en una tierra donde fluye leche y miel. Una pequeña prueba y Abraham se corre. Y se va para Egipto, y como resultado de estar en Egipto, hacen esclavos al pueblo de Israel durante 400 años. Ese es el padre de la fe, el que no pudo aguantar hambre. Abraham no siempre fue obediente, Abraham no siempre fue el gran varón de la fe. Y usted puede leer de Génesis capítulo 12 a Génesis capítulo 19, 20, 21. Todo eso constantemente Dios habla a Abraham. Y le vuelve a repetir lo mismo: Abraham, yo te voy a bendecir, te voy a hacer una nación grande, voy a darte descendencia. Y es más, para que veas, te voy a dar un hijo. Y viene Abraham y dice: ¿y cómo voy a saber yo que todo esto es verdad? Tu mujer, Sara, que tiene como 100 años, ya está bien vieja, va a dar a luz un hijo. Y después de que Dios le dice eso, todavía Sara espera como 10 años más. Dios trabajando en la fe y en la obediencia de las personas. Es que si Dios no le da las cosas inmediatamente, no es por su falta de fe. Dios está haciendo crecer su fe. ¿Está conmigo o no está conmigo? Cuando Dios no trabaja inmediatamente, no es porque la gente no tenga fe, es porque Dios quiere fortalecer su fe. Porque Dios lo quiere ocupar en cosas más grandes. Dios quiere hacer cosas grandes a través de usted. ¿Está conmigo o no está conmigo? Y entonces viene Abraham, espera todo este tiempo, y al final Sara da a luz un hijo, que es Isaac. Y este Isaac era, ojo con lo que le voy a decir, este Isaac era un milagro de Dios. Si la gente después de pasaditos los 40, los 45 años, ya es un riesgo tener hijos.
Esta mujer tenía como 95 años cuando dio a luz. Y metámonos en el contexto, ojo, metámonos en el contexto. Hay madres que, bueno, a mí mi mamá me dice, hijo, apúrate a tener hijos ya, porque crear hijos viejos es bien fregado. Uno ya no tiene las mismas fuerzas, ya no es lo mismo. No es lo mismo tener los hijos cuando estás joven que ya cuando estás viejo. Ya viejo te cuesta pararte a pegarle 2 hinchazos. Ahora imagínense a Abraham y Sara, que tenían 100 años los dos. ¿Cómo criaban a Isaac? ¿Será que les costó criarlo? Yo creería que sí. Estaban muy avanzados de edad. Eran 2 ancianos con un bebé. Pero ese bebé era un milagro de Dios. Entonces, ya metiéndolo en el contexto, imagínense que yo le hago la pregunta a Abraham. Abraham, ¿y por qué Dios te hizo pasar por todo esto? Esa fuera mi primera pregunta. ¿Por qué crees, Dios, que fue a vos? ¿Por qué con vos? ¿Por qué Dios se empecinó con vos de bendecirte, de darte un hijo y después de querértelo quitar? ¿Por qué? Eso fue lo primero. ¿Qué pensás acerca de esto? Ya, no puedo pensar, no puedo saber qué piensa Dios, pues los propósitos de Dios solo su Espíritu Santo los conoce, dice la palabra. Pero ¿por qué pensás? Ya, si usted está en el momento, en la tribulación, usted más o menos sabe por qué está pasando lo que está pasando. Y yo me imagino que Abraham me respondería, hay que aprender algo. Las pruebas no son lo mismo que las tentaciones. Y le voy a dar rápido unas diferencias. Esto es para que cuando usted esté en esta misma situación. Las pruebas vienen de Dios, las tentaciones vienen del diablo. Eso es lo primero. ¿Cómo usted puede diferenciar cuando está pasando por una prueba o por una tentación? El resultado le va a indicar. Si usted pasa la prueba, ¿qué gana? Si usted se sucumbe a la tentación, ¿qué pierde? Ahí usted puede saber si lo que le está pasando viene de Dios o viene del diablo. Las pruebas lo quieren fortalecer, las tentaciones lo quieren destruir. Las pruebas lo quieren hacer un mejor cristiano, las tentaciones lo quieren alejar de Dios. ¿Está conmigo o no está conmigo? Y ojo con esto, ojo con lo que le voy a explicar. Las pruebas van a atacar sus lados fuertes. Si usted es una persona que está trabajando en su paciencia, ahí va a venir su prueba. Si usted es una persona que está trabajando en su vocabulario, ahí va a venir su prueba. Porque esa es la parte que usted está fortaleciendo y esa es la que Dios quiere poner a prueba. Vamos a ver ok, vamos a ver si tenés paciencia. Hoy te voy a poner una vieja que te esté diciendo todos los días que la has regado. ¿Ya? Es una prueba. Pero las tentaciones, ojo, las tentaciones atacan las partes débiles. Si usted está muy débil en cuestiones sexuales, ahí le va a llegar la tentación. Esa no es prueba de Dios. Esa es tentación del enemigo. Porque Dios lo que hace es demostrarle cuánto usted ha crecido en la fe, cuánto usted ha crecido en la paciencia, cuánto usted ha crecido en el testimonio. Y le dice, ok, para pasar al siguiente nivel, vamos a hacerte una prueba. ¿Está conmigo? Así se pasa de grado a través de las pruebas. Pero el enemigo, cuando ve que usted está flaqueando en alguna parte, le manda una tentación para reprobarlo, para que usted se caiga, para que usted sea destruido. Por eso las tentaciones no se resisten, las tentaciones se huyen. ¿Está conmigo o no está conmigo? Hermano, pastor, a mí me dice, bueno, cuando yo estoy en el colegio de teología, yo a todo el mundo, Dios bendiga hermanita, y hasta así, ¿ves? Tomando distancia, Dios bendiga hermanita. Porque hay unas hermanitas que hasta le mueven los lentes a uno, cabrón. ¿Ah? Dios bendiga. Y todo babiado le dejan el cachete a uno. Y cuando usted ya conoce que estas hermanitas le han babiado el cachete a uno, ¿verdad? Dios bendiga, hermana, Dios bendiga. De eso se huye.
No, hoy le voy a decir. Hoy, mentira, no le va a decir, porque las tentaciones atacan sus partes débiles. Usted no puede resistir una tentación. De las tentaciones se huyen. El único que pudo resistir las tentaciones fue Jesús, porque Él es santo. Él no podía pecar, no había pecado en Él. Ahora, si el pecado está en usted, ¿qué cree que va a hacer? Entonces Abraham lo primero que dice, mire, hay que entender una cosa. No es lo mismo prueba que tentación. Y yo sabía que esto por lo que yo estaba pasando era una prueba. Porque ahí dice, versículo, regrese conmigo al capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Por qué suceden las pruebas? Las pruebas suceden porque Dios te quiere llevar a otro nivel. Para eso suceden las pruebas. ¿Por qué suceden las pruebas? Porque Dios quiere cambiarte tu trabajo a uno mejor. ¿Para qué suceden las pruebas? Porque Dios quiere regalarte una casa diferente. Para eso suceden las pruebas. Para ver si estás listo para pasar a la siguiente etapa. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces la primera lección que hay que entender de este carnicero, ya le voy a explicar por qué el carnicero, era porque es que las pruebas y las tentaciones son diferentes. Las pruebas se resisten, las tentaciones se huyen. Discierna, ¿por qué está pasando usted? ¿Esto es prueba o es tentación? Si es prueba, la aguanto. Si es tentación, me corro. ¿Está conmigo? Versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire, tal vez esto lo pasamos leyendo de corrido, pero le voy a explicar lo que era un holocausto. Holocausto es una ofrenda quemada al Señor. Y le voy a explicar. Si usted lo quiere leer, lo lee en su casita, Levítico capítulo 1. El Señor comienza hablando, el primer capítulo de Levítico habla acerca de las ofrendas de holocausto. Esas eran las ofrendas que más agradaban al Señor. Y mire qué interesante. Usted llevaba el cordero, porque eso es lo que se sacrificaba, un macho cabrío, un corderito, sin mancha, y usted lo ponía en el altar y primero lo degollaba. ¿Ya? Una vez yo no sé si usted alguna vez ha degollado una vaca, o ha degollado un cuche, o una gallina. Ojo, no sé, la hermana, sí, usted sí, yo sé. Ojo, no podía morir el animal antes de degollarlo. El animal tenía que morir degollado. Las gallinas, por ejemplo, lo primero que hacen es ¡cac! Les quiebran el pescuezo, las dejan ahí un ratito y después las empiezan a parar. Pero si usted solo le quita le pasa el cuchillo por acá, un montón de sangre empieza a salir por todos lados. ¿O me equivoco? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Así es? ¿Sí? Yo he estudiado, hombre. ¿Por qué? Porque el corazón todavía sigue palpitando. ¿Ya? No está muerto, está vivo. Entonces empieza a salir sangre por todos lados. La labor del que ofrecía el sacrificio era que tenía que recoger toda esa sangre en un huacal, desangrarlo toditito al animal, para que después esa sangre la iba a rociar alrededor del altar. Eso dice Levítico 1. Una vez que había rociado la sangre alrededor del altar, usted venía, agarraba un cuchillo y lo raleaba y le quitaba la piel. Yo no sé si usted ha visto cómo pelan los conejos. ¿Ah? Sacándole la piel para que la piel que quede afuera, lo que viene con pelo y todo eso, y quede la pura carnita. Una vez que le quitaban la piel, le sacaban las tripas. Cuando le sacaban las tripas las tenían que lavar con agua a mano. Y después el corderito que estaba lo partían, placa, 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 en un montón de pedazos, y los ponían todos juntos y les daban fuego. ¿Está conmigo hasta ahorita? Entonces cuando Dios le dice a Abraham, vos tenés un hijo, uno único, ese hijo que vos tanto amás, ese hijo que tanto querés, sí, ofrécemelo en holocausto. O sea que, ojo con lo que le voy a explicar,
Dios no le estaba pidiendo a su hijo para ser pastor. No le estaba pidiendo a su hijo para que lo presentara. No le estaba pidiendo a su hijo para que lo trajera a escuela bíblica. Le estaba pidiendo que lo matara. Y no solo que lo matara, sino que le quitara el pellejo, le quitara las tripas, le lavara las tripas, agarrara su sangre, la rociara por todos lados, después lo partiera, lo hiciera picado y después le diera fuego. Por eso pasó. Eso es lo que Abraham entendía cuando le dijo: ofréceme a tu hijo en holocausto. Abraham, ¿qué pensaste cuando Dios te dijo eso? Y Abraham responde, me imagino, según lo que dice ahí. Tenía todo, porque Abraham era un tipo millonario. Tenía el favor de Dios. Tenía los milagros de Dios en su vida. Pero ¿sabe qué? Algo bien interesante. Abraham entendía que todo lo que él tenía no era de él. Abraham, si vos tenías todo, ¿qué pensaste cuando Dios te dijo eso? Jehová dio, Jehová quitó. Y fíjese que esto nos hace vivir a nosotros vidas más tranquilas. Ay, es que a mí me costó. Ay, es que esto, hay tanto que me. Ay, es que. Si lo que usted tiene, lo tiene porque Dios lo ha dado. Mentira, a mí viera cómo me suda. A mí viera que. Fíjese que hay gente que trabaja más que usted y más duro que usted y no tiene lo que usted tiene. ¿Está conmigo o no está conmigo? Si todos trabajáramos igual de duro, ¿por qué no ganamos todos igual? Porque no todos tenemos el mismo favor de Dios. Lo que usted tiene, aunque sea poquito, aunque sea muy, lo que sea, usted tiene que entender que Dios se lo ha dado. Y cuando usted entiende que lo que tiene Dios se lo ha dado, sus hijos, su casa, su familia, su trabajo, su carrito, lo que sea que usted tenga, cuando usted entiende que es Dios que se lo ha dado, cuando se lo quita y no a él le pertenece, pues. ¿Está conmigo hasta ahorita? Entonces, la segunda lección que podemos entender de parte de Abraham es que todo lo que tenemos de todo, pero nada es nuestro. Por eso a mí me gusta bastante esta alabanza que cantamos: lo nuestro tuyo es. Pero muchos lo cantamos de diente a labio, no entendiendo lo que en realidad significa. Cuando se mueren los hijos, ¿por qué te lo llevaste? ¿Y qué le importa por qué él lo llevó? Si no era ni suyo. ¿Está conmigo o no está conmigo? Pero cuando usted entiende eso, usted vive vidas más tranquilas. Cuando yo perdí el negocio que me generaba muchísimo dinero, yo entendí que el negocio que me lo había dado era Dios y que Él me lo había quitado. Pues yo lo entendí. Y hay mucha gente que todavía sigue extrañando. Ay, cuando yo tenía. Ay, cuando yo era. Sí, pero ya no soy. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, punto. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, la segunda lección es, ojo, cuando Dios te pide algo, entienda que tiene el derecho de quitártelo. Es que te lo pide para que lo entregues, pero si no lo entregas te lo va a quitar. Y fíjese que qué interesante, porque aquí yo no sé, o al menos no he escuchado a nadie que Dios le haya dicho: sacrificame a tu hijo en holocausto. Señor, a la señora te puedo entregar, ¿no? A nadie le ha dicho Dios: sacrificame a tu hijo en holocausto. Pero ¿qué le ha pedido el Señor? Dame tiempo, hombre. Regálame un culto de servicio. Anda evangelizado, hombre. Eso es lo único que te pido. Ofrendame, diezmame. Vaya. Si lo que tenés es porque yo te lo he dado. 100 años tenías, Abraham, cuando quedó embarazada Sara. ¿Vos crees que eso fue por vos? No, yo lo hice. Ahora te lo pido de regreso. Yo me imagino por todo el problema psicológico por el que pasó Abraham. Terrible. Nos preguntaban una vez allá en la universidad, estábamos en una discusión. Les voy a contar este chambre.
Estamos en una discusión. Bien te reí, va. Estamos en una discusión y dijo el maestro: imagínense que ustedes van en un avión y el avión se estrella en medio de la nieve. Y ustedes ven para allá y ven nieve, ven para allá y ven nieve, ven para allá y ven nieve. Para todos lados donde ustedes vean, lo único que ven es nieve. Y hay personas muertas, hay unos sobrevivientes y hay unos muertos. La gran pregunta es: ¿se comieran ustedes a las personas que ya están muertas para seguir sobreviviendo? Y le preguntó el profesor a Daniela: si Jaime estuviera muerto, ¿se lo come? Yo sí, le digo. Es que hay que sobrevivir. Yo sí me lo como. Y le dije yo no te podría comer. Yo no podría vivir con eso en mi vida, sabiendo que te comí. Pues sí, baby, pero si ya estoy muerta, vos comeme. Mejor te como viva, le dije. Si ya está muerta, comeme, me dice. No, le dije, yo no podría vivir con eso en mi vida, de decir que yo tuve que partir a una persona, quitarle un pedazo de nalga y tenérmelo que comer. Yo no podría. Y fíjese que un montón de gente en el aula dijo: yo sí, si todos ya están muertos, ¿y qué vamos a hacer? Hay que sobrevivir. ¿Qué cosas estamos dispuestos a hacer para sobrevivir? Pero lo más importante es qué cosas estamos dispuestos a hacer por aquel que ya nos hizo sobrevivir a una vida eterna. Esa es la gran pregunta. ¿Está conmigo o no está conmigo? Versículo 13: Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos. Usted ya leyó conmigo la historia. Abraham se va caminando y todo. La tercera pregunta que yo le haría a Abraham, ¿cómo reaccionaste? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Y sabe lo que me llama la atención? Versículo 1, 2 y 3. Solo Dios habla. Solo Dios habla. Abraham hasta este versículo no ha hablado ni una tan sola palabra. Yo creo que la tercera lección que podemos sacar del carnicero, y le digo carnicero porque iba a picar al hijo. Ojo. La tercera lección es que hay ciertos momentos o ciertas circunstancias en las que es mejor guardar silencio delante del Señor. Es que a veces cuando Dios manda o pide algo, a Dios no le importan sus argumentos. Señor, pero es que mira, pero es que ¿por qué? A Dios no le interesa. Dios ni quiere ni tan siquiera responder preguntas. Dios quiere obediencia. Y la obediencia se demuestra guardando silencio y haciendo caso a lo que Dios ha dicho. Toma a tu hijo y ofrecémelo en sacrificio en uno de los montes, el que yo te diré. Señor, pero decime Señor. Y si usted lee los capítulos anteriores, Abraham platicaba con Dios. Abraham tenía una conversación con Dios directa. Preguntaba, pedía cosas, pero Abraham sabía que este momento de prueba, no era momento para argumentar, era momento para callar. Era momento para guardar silencio. Muchas veces nos acercamos a Dios: Señor, yo te pido, que después hasta sabe que a muchos les afligen orar porque no saben ni cómo orar. A muchos les aflige. ¿Y qué pido vos? ¿Cómo que a Dios hay que acercarse solo para pedir? Y es que yo no sé ni qué pedir, pero a mí me cuesta orar. Preséntese delante de Dios y guarde silencio. Señor, aquí estoy, háblame, va a ver si no le va a hablar. ¿Está conmigo o no está conmigo? Abraham había recibido una palabra de parte de Dios. Ojo, recibió una palabra de parte de Dios y él sabía que era una orden del comandante general. Él no tenía que opinar, él no tenía que preguntar. ¿Y para qué, Señor? Y será, claro,
como humanos vienen muchas preguntas a nuestra vida. Señor, es que entendé que este bicho es un gran rebelde, porque yo ya estoy cansado, ya tengo 100 años, me cuesta criarlo. Señor, si vos querés que te lo sacrifique y que te lo entregue, ¿por qué no me das otra oportunidad? ¿Por qué me lo das y me lo quitas? Te va a salir la corcovita. Claro que todas esas cosas vienen como humano, pero esas cosas pueden estar en su corazón y en su mente, mas no sacarlas, mas no expresarlas. Porque a veces Dios lo único que quiere es que usted guarde silencio. ¿Está conmigo o no está conmigo? Salte conmigo al versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. ¿Sabe cuál fue la otra pregunta que yo le hice a Abraham? Abraham, ¿y qué sentiste en el momento de ya meterle el cuchillo? ¿Cómo tomaste la decisión de en ese momento meterle el cuchillo? ¿Y sabe qué creo yo? Esto lo estoy inventando, por supuesto, pero ¿sabe qué creo yo que pasaba en la mente de Abraham? Abraham dice que el viaje había costado desde que salió hasta donde llegó alrededor de 3 días. Dice el versículo 4: al tercer día alzó Abraham. Abraham tuvo 3 días para matar a su hijo en su mente. Abraham tuvo 3 días para despojarse mentalmente de su hijo. Abraham tuvo 3 días para dar a su hijo por muerto, porque Jehová ya lo había pedido. ¿Está conmigo o no está conmigo? Cuando llegó ahí, él solo llegaba a cumplir lo que ya en su mente ya había ocurrido, lo que en su corazón ya había pasado, lo que él ya había entendido. ¿Y cuál es la otra lección que podemos sacar de esto? Amados, despojarse de sus cosas para Dios también es adoración. Es que cuesta despojarse, ¿va? Cuesta despojarse, y no le estoy hablando de dinero. Que cuesta despojarse de la hora de la novela, que cuesta despojarse de la hamaca, que cuesta despojarse del trabajo, que cuesta para Dios, que cuesta despojarse. Cuesta despojarse. ¿Y sabe por qué cuesta despojarse? Porque no lo hemos realizado en nuestra mente todavía, lo que Dios ya nos pidió. ¿Está conmigo o no está conmigo? Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham, ¿y por qué tomaste el carnero si ya Dios te había dicho que te detuvieras? Porque nunca hay que olvidarse de alabar al Señor. Uno tiene que adorar al Señor antes de la prueba, durante la prueba y después de la prueba también. ¿Sabe cuál es el grave problema de muchos de nosotros? Que cuando ya recibimos el milagro de parte de Dios, adoramos más el milagro que al que nos ha dado el milagro. No, y Abraham, no, ay hijo, viera qué afligido estaba yo. No. Dios ya me lo pidió una vez, me lo puede volver a pedir. Si has estado acabado una vez, podés volver a estar, papá. No, si que las pruebas no solo es una vez, las pruebas se repiten y cada vez vienen más fuertes. ¿Qué es lo que lo va a mantener a usted parado en la prueba? Estar alabando antes de que llegue, alabando mientras la está pasando y alabando después de que se haya ido la prueba. Muchos se nos olvida que cuando ya Dios nos saca de la prueba, a Él es que le debemos todo. Y como ya tenemos carro, ¿no? Como ya tenemos, ay no, hoy usted pidió el carro para venir a la iglesia. Ah no, hoy como ya tenemos carro, a la central vamos a ir.
Va 2 domingos y después ya ni va. Porque el carro se gasta. ¿Está conmigo o no está conmigo? Usted le pidió a Dios por un hijo y después ya no viene porque el hijo no le gusta escuela bíblica. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Ah? Usted pidió a Dios por un negocio y cuando Dios le da el negocio, ay, es que hay que abrir porque si no, esto no sale. Amamos más las cosas que Dios nos ha dado que a quien nos las dio. ¿Está conmigo o no está conmigo? Versículo 15. Aquí, mire que aquí no le estoy hablando de la fe. Le estoy sacando las lecciones de Abraham. Y ya con esto voy a ir cerrando, porque yo sé que ya está aburrido. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a las orillas del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Sexta lección. Usted jamás va a entender los propósitos de Dios sino hasta que la prueba haya pasado. ¿Está conmigo? Jamás va a entender los propósitos de Dios hasta que después de la prueba usted haya salido victorioso. ¿Qué pasaba con Abraham? Dios quería bendecirlo de sobremanera y quería saber si él estaba listo. Quería demostrarle a Abraham que estaba listo. Si usted está pasando por una prueba, es porque Dios le quiere bendecir. Dios antes, y ojo con esto, Dios antes de bendecirlo a usted va a probar su fe y su obediencia. Ojo que esto es clave para la vida. Si Dios, para que Dios lo bendiga a usted, Él primero va a probar su fe y su obediencia. Muchos de nosotros hacemos las cosas al revés. Señor, bendecime y vas a ver que voy a orar. Señor, bendecime y vas a ver que te voy a diezmar. O sea, nosotros queremos hacer las cosas al revés. Queremos comprometer lo que aún no tenemos. Y Dios es un Dios de orden. Dios quiere que usted comprometa lo que tiene hoy. ¿Qué tal si Dios le dice, qué tal si Abraham le dice: mira Abraham, mira Señor, no a mi hijo, cuando tenga el otro hijo, porque vos me has prometido que me vas a bendecir, cuando tenga el otro hijo, entonces ya el otro yo te lo sacrifico. Así hacemos nosotros. Señor, cuando tengo un trabajo que me dé más tiempo, te voy a empezar a servir. Señor, cuando tengo un trabajo que tenga más dinero, te voy a empezar a ofrendar. Señor, cuando ya mis hijos se vayan de la casa, voy a orar todo el día. Es que a Dios no le interesa el futuro, le interesa tu presente. A Dios no le interesa lo que tú puedas tener, le interesa que lo adores con lo que tenés ahorita. Denle un fuerte aplauso, Señor, gloria al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios, y por eso es que nunca recibimos. Porque con lo poquito que tenemos no estamos dispuestos a entregárselo. Y Dios dice, claro, Dios es un Dios matemático, Dios es un Dios calculador. Y Dios dice: ay, si no hombre, con este poquito que tiene, cree la gran cosa. No hombre, si lo engrandezco y le doy gran bendición y le doy esto y lo de lo otro, él me pierde. Entonces si estás pasando por una prueba, hay que tener en cuenta que Dios va a probar su fe y su obediencia. ¿Qué es fe? ¿Qué tanto permanece? ¿Qué es obediencia? ¿Qué tanto le hace caso? Y tenga paciencia porque Dios le va a bendecir. Abraham, el padre de la fe se demuestra en obediencia. Yo tengo fe, amado. Demuéstralo en obediencia. La fe se demuestra en obediencia. No necesitamos más fe, amado. No necesitamos más fe, necesitamos más obediencia. No necesitamos proyectos de fe, no necesitamos enjaranarnos. Necesitamos obedecer a la pequeña palabra que Dios ha entregado a tu vida en esta mañana. Denle un fuerte aplauso al Señor.